Sara por la invitación a CaixaForum, una vez más aquí en sus instalaciones, por acoger jornadas tan interesantes. Y voy a ser breve con algunos mensajes, porque creo que lo importante aquí es que las empresas hablen después en la mesa redonda y presenten todo lo que se incluye dentro del Observatorio de Riesgo para... Primera edición del Observatorio de Riesgos para las Empresas en España. Bien, si este estudio se hubiera presentado hace 2 años y medio, seguramente se hubiera visto como un estudio pues pionero o exagerado en algún momento, permítanme, con cariño lo digo, no lo digo con ninguna maldad, hablando de todos los elementos que habla, de los elementos económicos, institucionales, medioambientales, sociales, tecnológicos, pero hace 2 años el mundo cambió por estas fechas. Justo ya se había declarado la pandemia, posteriormente en España y en otros países europeos pues entramos en confinamiento, declaración de estado de alarma, riesgos que no nos habíamos imaginado hasta el momento y que vivimos con la pandemia. Y posteriormente hemos ido viviendo una etapa donde la incertidumbre, la inestabilidad ha sido un elemento continuo, ya no solo en la actividad empresarial, en la actividad gubernamental o incluso en nuestras propias vidas personales. Con lo cual, esta primera edición del Observatorio de Riesgos para las Empresas llega en un momento tremendamente adecuado. Nos encontramos en un momento donde hemos vivido una pandemia, hemos empezado a vivir de manera notable elementos muy cercanos en el ámbito de las amenazas climáticas, de catástrofes climáticas, sin ir más lejos también. Hace poco más de un año, aquí en Madrid, no hubiéramos podido llegar por el temporal Filomena, con lo cual esas catástrofes climáticas también han sido muy cercanas. El propio estudio lo indica y habla también de los riesgos de incendios, de la sucesión de incendios en Portugal, en Estados Unidos, en otras localizaciones. Posteriormente, aquí hablábamos ahora de los riesgos geofísicos, que parecen altamente improbables y que nos vayan a suceder de manera cercana, y hemos visto como el volcán de La Palma pues nos ha puesto de actualidad estos riesgos geofísicos. Y finalmente, y de manera muy desgraciada, y como estamos viviendo estos días y desde hace menos de una semana, pues estamos viviendo una guerra en Europa. Evidentemente, hace 3 años estos elementos, o hace 2 años y medio, si ya el de la pandemia era inimaginable, el de vivir una guerra en Europa con invasión de países, quizás, no sé cuál nos hubiera parecido más inimaginable. Ante este escenario, que no quiero parecer apocalíptico, sino realista, y que es el que describe el Observatorio de Riesgos, debemos trabajar todos juntos. Primero, identificándolos, estos riesgos. Vivimos en ese mundo de riesgos. Cuanto antes lo asumamos, mejor para todos en nuestras vidas personales, en la vida de las empresas y en la vida de los gobiernos. Ante ello, ¿qué podemos hacer? Pues nuestra mayor aportación a un entorno de riesgos, a un entorno de incertidumbre, es crear certeza, es dar certeza, es dar estabilidad. Y eso recae, en la parte que represento, en la parte institucional. Tenemos una alta responsabilidad en ese ámbito. Y, por tanto, cuanta mayor certeza demos, cuanto mayores sean las redes de seguridad en los diversos ámbitos que aquí se comentan, económicos, institucionales, medioambientales, sociales, tecnológicos, mayor capacidad tendremos de reaccionar ante esos riesgos. Porque sí que parece que este va a ser el entorno en el que vamos a vivir durante los próximos años. Ya lo estamos viviendo, vivimos en un entorno incierto, hemos vivido la primera pandemia en Europa Occidental, estamos viviendo la primera guerra en Europa Occidental, desde los Balcanes, pero de esa manera tan notable de invasión de países, pues probablemente desde la Segunda Guerra Mundial o de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial.
y a nivel climático pues vamos viendo cada vez elementos, este invierno en Madrid, que esto ni es invierno ni es nada, pues estamos viendo elementos que nos llevan también a notable incertidumbre y a notable afectación. Ante esto, lo que decía, generar certeza. Certeza en elementos como los suministros, las materias primas, donde las empresas están teniendo, en parte por consecuencias derivadas de la pandemia, donde hemos vivido un parón absoluto o prácticamente absoluto de la economía mundial y después un rearranque muy rápido y hasta el momento muy positivo de la economía mundial. Eso ha significado una situación inédita donde tensiones de demanda, por un lado, de volver a arrancar toda la economía, pues han generado desaprovisionamiento de ciertas materias, incremento de precios de algunas. Por otro lado, también crisis de oferta que ya venían de elementos estructurales de antes, como por ejemplo la crisis de los semiconductores, donde la Unión Europea, que había deslocalizado su producción de semiconductores y microelectrónica durante los años 90, especialmente hacia Asia, ahora se ve completamente dependiente del exterior, igual que lo es en materia energética, igual que lo es en materia de materias primas también. Ese ámbito nos debe situar ante hacer políticas que den estabilidad ante esos riesgos. A nivel nacional, varias novedades. Intentaré ser breve. A finales de año se aprobaba la Estrategia de Seguridad Nacional 2021. Esa Estrategia de Seguridad Nacional, más allá de los elementos de seguridad y defensa tradicionalmente asociados, habla de todas las amenazas que puede sufrir nuestro país, y ahí se incluyen evidentemente los riesgos, pues ahora mucho más claros a nivel de seguridad y defensa, pero también pandemias, también riesgos de ciberseguridad, también riesgos climáticos, muy en la línea de lo que plantea el Observatorio de Riesgos. Ante esa estrategia de seguridad nacional, ¿qué planteamos? Pues desde el ámbito industrial, que es el que represento, hemos planteado, justo hace 2 semanas se aprobó la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, en continuidad con esa aprobación de la Estrategia de Seguridad Nacional, y se aprobó la Reserva Estratégica de Capacidades Industriales. Durante los peores meses de la pandemia vimos la escasez que teníamos de mascarillas, respiradores, material sanitario, etcétera. Esto sucedió en España, pero sucedió en toda Europa. En parte debido también a esos fenómenos de deslocalización en décadas anteriores, en parte debido a una desmovilización, en cierta manera, de parte del tejido productivo. Posteriormente eso se movilizó rápidamente, pero vimos que ante cualquiera de las amenazas que plantea la Estrategia de Seguridad Nacional, la respuesta siempre está en el lado de la industria. No estamos en un momento en el cual tengamos que, por decirlo así, volver. Se ponía el ejemplo siempre de Finlandia cuando en la etapa de la Unión Soviética, no quiero hacer ahora paralelismos con la situación actual, esto sucede de antes, donde había grandes reservas de materiales acumulados. No, se trata de tener bien identificadas las capacidades industriales y tecnológicas del país, bien identificadas las capacidades industriales y tecnológicas que sean capaces de hacer frente a esos riesgos, a esas amenazas de seguridad nacional en sentido amplio, para mantenerlas, potenciarlas, promoverlas por todo el territorio y en conexión europea. A eso vamos a dedicar, ahora que ya está aprobada la Ley de Seguridad Nacional, parte de nuestros esfuerzos, y alinear la política industrial también en ese sentido de dar certeza, en ese sentido de reducir riesgo, en ese sentido de responder ante los riesgos a los cuales actualmente estamos expuestos. A nivel nacional,
por poner una pincelada a nivel europeo, también la pandemia ha supuesto la movilización en este sentido de la Unión Europea y especialmente de la Comisión Europea, y durante este semestre muy asociada a la presidencia de turno, que es la presidencia francesa. El ámbito de autonomía estratégica en Europa es tremendamente importante. Aquí en el estudio se plantea la pérdida de relevancia de la Unión Europea. Bien, aquí no es por generar debate ni por discrepar, pero creo que si algo se ha demostrado durante la pandemia y se está demostrando estos días es la aceleración de la Unión Europea, la aceleración de que en la Unión Europea se toma conciencia de que o vamos a una Europa cada vez más unida, más fuerte, más resiliente, por más que este término lo repitamos mucho, más robusta en capacidades industriales, en capacidades de defensa, también en capacidad diplomática hacia el exterior, o si no, Europa, en ese mundo incierto a nivel global, tendrá muchos más problemas de los que tiene. Y esa aceleración la estamos viendo estos días con todo el ámbito relacionado directamente con la guerra de Rusia y Ucrania, a nivel de refugiados, a nivel de política de defensa común de la Unión Europea, y lo estamos viendo también durante estos meses en lo que son las estrategias que se están poniendo en marcha a nivel de autonomía estratégica en materias primas y en semiconductores, a lo cual hacía referencia antes. En materias primas, Europa no puede pasar de una dependencia a otra. Es decir, dependemos del gas y del petróleo externo en Europa y vemos que eso tiene también consecuencias graves a nivel geopolítico, y actualmente Europa está inmersa en la transición ecológica y digital. Esa transición supone ir hacia un ámbito donde sean preponderantes las energías renovables, donde sean preponderantes elementos como las baterías, el vehículo eléctrico, el hidrógeno, etc. Para esa transición necesitamos materias primas como el litio, el níquel, el cobalto, el cobre, el manganeso, etc. Sería absurdo transitar en ese sentido y seguir dependiendo del exterior. Igual cambiar una dependencia de lo que actualmente a nivel de gas y petróleo es Estados Unidos, Arabia Saudí, Rusia y otros países, cambiarla por dependencias hacia China, Rusia y otros países, porque el riesgo sería el mismo, cambiado con elementos diferentes, pero sería el mismo: riesgo de dependencia exterior, riesgo de incertidumbre en Europa. Con lo cual debemos también empezar a hacer, ante los riesgos que aquí se plantean, debemos empezar a hacer reflexiones. Esto no es gratis y esto requiere también reflexión de que si queremos tener materias primas en Europa, necesitamos promover minería y desarrollo industrial en torno a la minería en Europa, una cosa que se había dejado de hacer. Si queremos tener semiconductores en Europa, vamos a necesitar las materias primas de los semiconductores y realizar inversiones en Europa, no solo beneficiarnos de la tecnología del exterior. Y ahí la nueva ley europea de chips que ya está promoviendo la Comisión Europea, el programa de interés común europeo en el ámbito de microelectrónica, donde desde España estamos participando activamente para promover entre empresas, centros de investigación como el Barcelona Supercomputing Center, el diseño de los chips del futuro y, por tanto, participar en primera línea a nivel europeo, con una óptica constante, tanto la política nacional que comentaba a nivel de reserva estratégica de capacidades industriales, y todas estas líneas europeas a nivel de baterías, a nivel de semiconductores, a nivel de hidrógeno, una línea constante de autonomía estratégica a nivel europeo, donde sigamos contando con todos los recursos, pero no solo a través de la provisión exterior, del comercio exterior y de la diversificación de los orígenes de ese comercio exterior, no solo a través del reciclaje de materias primas, de aparatos electrónicos, etcétera, por ejemplo, sino también del refuerzo de la robustez de la producción, de la industria y de la tecnología en Europa. Ese es el camino. Evidentemente eso requiere esfuerzo, eso requiere años,
pero sin duda nos va a dar estabilidad, certeza, y nos va a ayudar a resolver también en buena parte los riesgos geopolíticos a los que estamos sometidos. Y por tanto, en este sentido, estamos trabajando. Con estas pinceladas yo creo que los dejo aquí, porque yo podría estar aquí 3 horas soltando el rollo de que hemos estado en Bruselas, en el Consejo de Competitividad, muy centrado en estos ámbitos la semana pasada. Esta misma semana se va a poner en marcha pasado mañana en París, se va a poner en marcha una iniciativa de proyecto de interés común europeo en el ámbito de la salud, también para promover esa autonomía estratégica en industria farmacéutica, en materiales sanitarios, una industria farmacéutica donde Europa había perdido la producción en principios activos tan básicos como hemos visto durante esta pandemia, como el paracetamol o otros ámbitos como los antibióticos. Por tanto, ante eso estamos. Nuestras responsabilidades de las administraciones, y aquí sí quedaría un poco de debate todo el tema del plan de recuperación, que también se trata, nuestra responsabilidad es aportar estabilidad y certidumbre en un mundo de tanto riesgo como el que vivimos, dar la máxima certidumbre para que las personas, para que las empresas puedan desarrollar su actividad en el mejor entorno posible. Acabo con el apunte, ya que lo he dicho, del plan de recuperación. El plan de recuperación debe ir también en esta línea. Todo lo que es esa reacción ante los efectos de la pandemia y de las cuales España, esos fondos Next Generation EU, esa ampliación 2021-27 en 750.000 millones de euros del presupuesto europeo para ese periodo, y de los cuales 140.000 millones de euros vendrán hacia España. Los primeros 70.000, que son los que se están aplicando actualmente en el plan de recuperación, en el periodo 21-23. Esos fondos van dirigidos a promover inversión en el ámbito industrial, en todos los ámbitos productivos, pero tienen también detrás una óptica de autonomía estratégica, de reducción de riesgos, de incrementar producción en ámbitos como las baterías o el hidrógeno, donde tenemos oportunidades únicas de tener cadenas de valor completas a nivel español y a nivel europeo, y por tanto, nuevamente, dar estabilidad desde las energías renovables, el almacenamiento energético o la descarbonización de la economía hecha 100% en Europa, dar estabilidad y dar autonomía y reducir riesgos respecto al mundo en que vivimos. Muchas gracias. Me quedaré un rato más porque quiero escuchar la presentación del estudio. Siento que no me podré quedar todo el rato con ustedes, pero un placer estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues en primer lugar, vuelvo a insistir, gracias a Caixa Forum por haberos dejado las instalaciones y poder presentar el primer informe del Observatorio de Riesgos para las Empresas en España. En segundo lugar, agradecer a Raúl, porque la verdad es que, bueno, antes de Navidad le propuse que viniera y tiene su riesgo. Hablando de riesgos, que cuando te presentan algo en la primera edición, tú quieras acompañar en la primera edición. Entonces, con lo cual, yo creo que es muy fácil cuando te apuntes a ir la segunda o tercera, ¿no? Pero no te enseñamos nada en aquel momento, con lo cual agradecerte muchísimo el que nos hayas querido acompañar y que te hayas sentido confortable con el informe. En segundo lugar, mire, yo cuando presento un observatorio de riesgos como este que ahora les presentaré, la verdad es que estoy contento porque el nombre que tiene el Instituto Cerdá, les diré una pequeña frase que Ildefonso Cerdá, que ustedes sabrán que es la persona que diseñó el Plan del Ensanche de Barcelona en 1859, y de ahí viene el nombre del instituto, dijo: el objetivo de todas mis aspiraciones es haber hecho algo en el terreno práctico útil para la sociedad, ¿no? Y esta es la razón de ser del instituto y la razón de ser que desde el punto de vista de haber creado este observatorio. Ahora el secretario general comentaba
en algún punto de que pues, pueda haber discrepancia, pues evidentemente, ¿no? Yo creo que un observatorio de riesgos lo que quiere hacer es poner de relieve unos riesgos que existen y, por tanto, a partir de ahí, lógicamente, comenzar lo que podría ser un planteamiento, es decir, de reflexión por parte de las empresas. Y, por último lugar, me permitirán que agradezca, como no podía ser de otra manera, a todo el equipo del Instituto Cerdá, aquí representado pues, por Nuria Santos, la directora del Servicio de Gestión de Crisis, y Elisabeth Pinado-Domínguez, la directora del área de colaboración público-privada del Instituto, que han sido realmente los responsables del estudio. Bien, hacerles una breve presentación de cómo hemos llegado y por qué el Instituto ha lanzado este observatorio desde el punto de vista de instituto. Bueno, nosotros estamos ya más cerca de los 40 años que de los 35 de existencia. El Instituto se fundó en el año 1984 y desde entonces, pues bueno, hemos estado trabajando muchísimo en temas de colaboración público-privada, siempre. Ahora comentaba con alguien antes de la entrada que el presidente del instituto, el primero y fundador del instituto, fue una persona que ahora le tenemos de agradecer muchísimo, es Pedro Durán Farey, que fue el hombre que trajo el gas desde Argelia a España en aquel momento con una gran apuesta personal suya, y yo creo que ese es un elemento muy importante, ¿no? El instituto ha lanzado desde el inicio temas de certificación energética de edificios, lanzó la prueba piloto del Servicaixa, que estamos aquí en el Caixa Forum. La prueba piloto del Servicaixa se hizo en el año 89 en el instituto, lanzó un esquema del sistema integrado de gestión de residuos, Ecovalajes, Asodeco en aquel momento, Ecovidrio, etcétera. Luego, a finales del 2011, lanzó el primer fondo de emprendedores de energía a nivel mundial con Fundación Repsol y finalmente, que ahora se lo explicará con más detalle Nuria Santos, el Servicio de Gestión de Crisis en el año 2010. Desde entonces, pues hemos llevado ahora llevamos más de 20 observatorios de muy distinta manera. ¿Por qué? Porque creemos que el Instituto, desde ese posicionamiento de independencia público-privada, desde el punto de vista cercano, funcionamos, siempre digo, como una empresa privada, porque el patronato del instituto lo configuran personas todas a título individual, pues evidentemente nos configura ese punto de unión entre lo que es la sociedad civil, lo que es la administración y lo que es la empresa privada. Y en el año 2010 lanzamos un servicio de gestión de crisis en el cual están estas empresas que tienen ustedes aquí y que no tenía otra voluntad en aquel momento pues que colaborar las empresas privadas en los temas de plantear temas de riesgos y crisis. Es evidente, hablaba el secretario general hace un momento, que en el año 2010-2011 pues esto podía parecer algo pues, relativamente pionero. Ahora pues es relativamente muy importante, lo verán luego en la mesa redonda de las ponentes, que será muy interesante y que quedará de relieve la importancia de lo que es la colaboración público-privada y sobre todo la imbricación de todos los riesgos que tenemos en estos momentos. Y si me permiten, Nuria Santos les presentará con un poquito más de detalle lo que es el servicio para luego yo continuar con la presentación del observatorio. Gracias, Carlos. Pues como ha comentado Carlos, el Servicio de Soporte a la Gestión de Crisis se creó ya en el 2010 con el objetivo de ayudar a las empresas a estar mejor preparadas para gestionar sus crisis, aportando nuevo conocimiento, propiciando el intercambio de experiencia entre profesionales, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades y promoviendo un marco estable de colaboración entre todas las organizaciones y, por supuesto, con los organismos públicos. Para ello, el servicio está de forma permanente analizando los riesgos que amenazan a las organizaciones. Prueba de ello es el observatorio que hoy mismo presentamos y proporcionando elementos de reflexión y debate. Las empresas que forman parte del servicio comparten no solo este espacio de intercambio y reflexión, sino que además tienen el firme convencimiento que colaborando entre ellas y con otras partes interesadas están contribuyendo a la resiliencia del país. Desde el Instituto Cerdá creemos que la resiliencia del país depende en gran parte de la resiliencia de sus empresas. Antes de darle la palabra a Carlos nuevamente, quería agradecer a estas empresas que su implicación en estos años en el servicio, que durante estos años hemos compartido espacios muy interesantes de confianza, de debate, de reflexión, como ya he comentado, en las que ellas mismas han fomentado también esta proyección, ¿no?, de cara a otras empresas, a otras partes interesadas para que puedan también interiorizar lo que es la gestión de crisis, lo que es el camino hacia la resiliencia. Agradecer pues eso nuevamente a estas empresas, que este proyecto, que es el Servicio de Soporte a la Gestión de Crisis, sigue siendo pionero, innovador a nivel europeo, no nos atrevemos a decir a nivel mundial, pero seguramente pocos círculos de confianza con estas empresas existen en el mundo.
y seguimos creciendo con ellas. Ellas nos están haciendo nos ayudan a crecer hacia este camino, hacia la resiliencia, hacia afrontar nuevos riesgos que en estos momentos no sabemos ni por dónde vendrán algunos de ellos y que ahora Carlos con más detalles os acaba de explicar. Gracias. Pues muchas gracias, Nuria. Y entonces ya entrando plenamente en lo que sería, ¿por qué hemos hecho una aplicación o por qué hacemos un observatorio de riesgos centrados en España? En primer lugar, porque existe un referente a nivel mundial, que es el World Economic Forum. Este año ha presentado su 17ª edición en enero, justo a finales de enero, pero que creíamos que era necesario aplicarlo a nivel español. En segundo lugar, porque entendemos que la gestión de riesgos es el primer paso de cualquier cultura hacia la resiliencia, es decir, si no somos conscientes de los riesgos que podemos tener, difícilmente podemos avanzar hacia la resiliencia o una mejor respuesta en caso de una crisis. Pues estamos en una época de cambios, necesitamos adaptación, por lo que comentábamos hace un momento, 35 años de experiencia en muchos campos diversos, pero 12 años en riesgos, y que cada vez estamos asistiendo a riesgos más complejos, donde la necesidad de colaboración es cada vez más importante. Desde el punto de vista, ¿qué creemos que aporta a las empresas? Pues básicamente yo creo que 3 cosas, ¿no? Visión externa, es decir, alguien dice, oiga, mira, estos son los riesgos, estará de acuerdo o no estará de acuerdo, alguno dirá, oye, para mí esto es poco importante, para el otro, pero una visión externa, querer poner encima de la mesa cosas que hagan reflexionar a las empresas y que, por tanto, finalmente les den y les otorguen la toma de decisiones, ¿no? Cuando el World Economic Forum presentó la edición de este año, me quedé con una frase, decía, resilience is a journey, not a destination, y esto es totalmente cierto en estos momentos, ¿no? Desde el punto de vista del contexto de esta primera edición, yo creo que es importante tener estos 4 horas que verán ustedes que en la mesa redonda van a salir de manera repetitiva, ¿no? Primero, es el impacto de la pandemia, todavía estamos saliendo de la pandemia. En segundo lugar, hay una elevadísima interconexión entre riesgos, lo comentaba el secretario general hace un momento. Existe una intensidad de aceleración de riesgos y finalmente, si algo queda claro es que afrontar estos riesgos, reducir el impacto de los riesgos, evidentemente solo se puede hacer desde colaboración público-privada en muchas ocasiones. Desde el punto de vista metodológico, pues decirles que, bueno, en primer lugar agradecer evidentemente, como decía Nuria hace un momento, a las empresas del Servicio de Gestión de Crisis y a los especialistas y expertos de cada uno de los empresas con los cuales hemos tenido oportunidad de contrastar y debatir los riesgos. Hemos tenido que ir a buscar también ciertos expertos en algunos campos en los cuales el instituto pues era menos especialista para ir a buscar esos datos y esa información. Y verán ustedes que en el informe que se pueden descargar a partir del código que tienen ustedes a su disposición, pues hemos destacado 31 riesgos y de ahí hemos querido destacar 10 que nos parecían pues, más relevantes desde el punto de vista de lo que sería el año, digamos, 2022. La estructura del informe es exactamente la misma, no porque Raúl haya comentado de la cadena de suministros, este es el primero, está estructurado exactamente igual, de una manera muy simple. Hay una descripción, qué es lo que está pasando en España, hay un ejemplo ilustrativo para que ustedes, para alguien que lo pueda leer, entienda de qué se está hablando cuando estamos hablando de tensiones de la cadena de suministro, y finalmente, cuál es el riesgo de las empresas en España. Y para esto hemos querido aquí pues, coger una adaptación de la famosa matriz de Porter para decir, bueno, en cómo impactan en las inversiones, es decir, si ese riesgo va a impactar a la hora de gestionar su política de inversiones en una empresa, si va a impactar en la organización y en las personas, si va a impactar en la reputación o si, desde el punto de vista de recursos, en las operaciones, en la cadena de suministro de las instalaciones. Y finalmente, si va a impactar en su competitividad. Esto creíamos que era importante. Y ya me avanzo en algunas cosas que ya he comentado, pero que es cierto, ¿no? Es decir, esto es la primera edición, por tanto seguro que tenemos muchísimas cosas que mejorar, por tanto cualquier comentario, cualquier sugerencia o cualquier crítica hacia esto pues será excelentemente recibida de cara a mejorar. Hemos clasificado los riesgos exactamente igual que lo hace el World Economic Forum, es decir, económicos. El World Economic Forum habla de riesgos geopolíticos, aquí hemos hablado de institucionales, medioambientales, sociales y tecnológicos, en total 31 riesgos, que verán ustedes que el número no es precisamente bonito, podría ser 30 o así, pero 31 que es los que nos han salido, con 10 prioritarios, digamos, de cara al 2022. Y déjenme pasar revista
muy rápidamente a los más significativos. No entraré en el tema de tensiones de aprovisionamiento de productos básicos, porque han comentado el secretario general, pero fíjense ustedes, el Banco de España valora en que los desajustes entre oferta y demanda afectan al 45% del valor el valor añadido bruto de las empresas. Esto es un tema que es importante, es decir, estamos hablando del 45% del VAP de las empresas. En segundo lugar, también el Banco de España, y adelantando la ruptura de las cadenas de suministro, valora que en el 2022 esto podía representar entre el 0,5 y el 1% de impacto en el Producto Interior Bruto del país, ¿no? Por tanto, estamos delante de unos fenómenos que es el riesgo, los riesgos vinculados a lo que es cadena de suministro, con lo que podía ser también la inestabilidad de precios, también muy significativa. También queremos destacar el tema de la transición energética y sobre todo porque sí que es verdad que en el año 2020, si ustedes se fijan aquí abajo a la derecha, pues ha habido un incremento sustancialmente de lo que es la presencia de renovables. Tenemos un objetivo a 2030 sobre el 2017, que esto representa un incremento del 5,5% anual, pero si te fijan, del 2015 al 2019 estuvimos por debajo de este 5,5%. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la evolución y cuando se hace este incremento de lo que podría ser las renovables, es importante tener en cuenta saber cómo se va a hacer, y lo comentaba el secretario general también, la importancia que tiene la dependencia de las materias primas en este proceso de transición, y que seguro que en la mesa redonda también saldrá patente. El tema del impacto de la inestabilidad de precios es evidente. El Banco de España vuelve a cifrar un 6,5% para el 2021 de IPC, está haciéndose una previsión del 4% del 2022, que desgraciadamente a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia, pues evidentemente estamos viendo que esa previsión podría ir al alza por el impacto de los precios de la energía, pero esto sería el abanico desde el punto de vista de riesgos económicos. Hay otros riesgos también más significativos dentro de lo que son el estudio, que será la lenta recuperación de sectores muy importantes para la economía española, como puede ser el turismo, por ejemplo, o la hostelería, y la insostenibilidad del endeudamiento público, que en el 2021 era del 120% desde el punto de vista global. Desde el punto de vista de riesgos institucionales, aquí siempre hemos de ver que estamos haciendo mención a lo que es el impacto de las empresas. Aquí es importante, es una oportunidad única de aprovechamiento, lo decía también el secretario general hace un momento, y el Banco de España también cifra que el Next Generation debe impactar en un 2% del PIB, por tanto estamos ante una gran oportunidad, pero también ante un riesgo importante si no se saben aprovechar. Por tanto, ahí creíamos que era un tema significativo. Y también aquí quiero alertar en un tema significativo, y es que España históricamente, en el periodo 2014-2020, fue el país que mayor retraso tuvo en la ejecución de los fondos europeos, siendo un 33% del presupuesto ejecutado, un 10% por debajo de la media europea. Luego, por tanto, este es un tema que es importante, puesto que nos va a obligar a todos a tener un funcionamiento de cara a la Next Generation absolutamente diferente, y yo creo que vamos muy bien en esta dirección, pero que es evidente que es algo muy importante a tener en cuenta en los próximos meses. Bien, el debilitamiento de la colaboración público-privada, aquí queremos destacar desde el punto de vista, lo he dicho antes cuando estábamos hablando del tema de riesgos, no podremos plantearnos el gestionar riesgos, gestionar crisis, etcétera, sin tener en cuenta lo que puede ser una colaboración público-privada. Y esto es algo que es muy importante. El instituto, que ha estado trabajando, como decía yo antes un momento, más de 35 años en este campo, no estamos diciendo que todo se ha de hacer colaboración público-privada, pero se ha de saber aprovechar para realmente, digamos, sacar lo mejor de las dos partes, de la pública y de la privada. Y finalmente, desde el punto de vista de los riesgos institucionales, bueno, decía hace un momento el secretario general, la pérdida de relevancia de la Unión Europea. Efectivamente, este es un riesgo que es significativo. Afortunadamente, se está viendo, lógicamente, que la Unión Europea ahora está teniendo un papel muy significativo, y ese es un elemento muy importante, porque las empresas necesitan una Unión Europea muy fuerte y muy potente a la hora de afrontar pues, su estrategia de inversiones, sencillamente, ¿no? Y aquí tan solo hacer un comentario metodológico, porque verán ustedes abajo el tema de ataques terroristas, que es un poco el tema que también veremos en el tema medioambiental cuando estábamos hablando de riesgos geofísicos.
Esto, evidentemente, lo hemos cogido así de lo que dice el Ministerio de Interior, lo verán ustedes en el informe, y está absolutamente, digamos, trasladado lo que dice el Ministerio de Interior. Existe el impacto, el riesgo existe, la probabilidad es la que comenta el Ministerio de Interior, pero creíamos que era importante. Me acuerdo cuando estábamos trabajando en el observatorio, allá por el mes de junio, estábamos diciendo si poníamos los riesgos geofísicos o no. Al cabo de un mes con el volcán de La Palma quedó clarísimo que teníamos que poner este riesgo claramente encima del trabajo, ¿no? Bien, el incremento de fenómenos meteorológicos extremos, juntamente con lo que sería el tema del cambio climático, creemos que es un tema absolutamente crítico a tener en cuenta. Yo les diría en este sentido que nos enfrentamos con el tema del cambio climático y lo que sería, digamos, el aumento de escasez del agua y sobre todo el avance del cambio climático, el fracaso de las políticas de mitigación y adaptación. Yo aquí creo que hemos de ser conscientes y contra menos seamos conscientes de lo que tenemos por delante, el mayor riesgo que corren las empresas es que se tomen decisiones rápidas y menos pensadas. Entonces yo lo que creo es que el tema del cambio climático es un tema suficientemente importante, como queda, no hace falta ni hace falta que insista más en este tema, para que realmente la fecha de caducidad del impacto del cambio climático, de los fenómenos meteorológicos, cada vez está más cercano, como por tanto es un tema a tener en cuenta. Yo les diré una cifra. También, en este caso del Gobierno de España, está diciendo que el 65% de la población española estará sujeta a consecuencias de escasez de agua en el año 2030. Por lo tanto, estos elementos son importantes a la hora de tener en cuenta. Por ejemplo, el Real Instituto Elcano, entre 1990 y 2017, dice que España es el país que más ha aumentado todavía en lo que es las emisiones en valor absoluto, del 90 al 2017. Estos son elementos que nos hacen reflexionar alrededor del impacto que puede tener los riesgos vinculados al cambio climático, medio ambiente, escasez de agua y riesgo de incendios, que todo esto va en cierta manera ligado. Hay un elemento también que lo hemos querido poner en el tema medioambiental, que son los riesgos asociados a la salud. Es decir, ¿por qué? Porque muchos de estos riesgos vinculados a la salud vienen de una afectación al cambio climático. Y aquí hay un tema que con las empresas del servicio lo hemos hablado insistentemente, y es el impacto que tiene también psicológico a las empresas, a las personas que trabajan en nuestras empresas, ¿no? Y de hecho, en una estadística publicada por el Instituto Nacional de Estadística, el 14% de los españoles reconoce haber tenido que buscar ayuda profesional durante la COVID. Y esto es importante porque no tan solo, yo siempre digo que la COVID ha impactado en las empresas en un activo en el cual estábamos muy poco acostumbrados, estábamos muy acostumbrados a un activo que podía ser pues, un puente desde el punto de vista de infraestructuras, una instalación, un activo físico de una empresa, y esta vez la pandemia ha impactado en lo que son las personas. Las personas es un elemento extraordinariamente importante, con compañías que tenían especialistas absolutamente en un campo y se han dado cuenta que a lo mejor había que diversificar ese cambio de especialización o sencillamente incluso ha habido compañías que han tenido que restringir el acceso a la familia para que esa persona no llegara a contagiarse porque era una persona crítica, ¿no? Bueno, pues ese es un elemento extraordinariamente importante y que lo hemos de tener en cuenta a la hora de valorar lo que es la salud de las personas en nuestras organizaciones, ¿no? Bien, aquí tienen también la lista de los, comentaba antes, ¿no?, hace un momento, el tema de los riesgos geofísicos, etc. Finalmente, riesgos sociales y tecnológicos. Bien, el riesgo sociales me pedirán que entremos en un tema que para mí es muy importante, ¿no? Y es la falta de información verídica y contrastada en el debate público, ¿no? Y yo les diré dos cifras que me parece una reflexión del Centro Criptológico Nacional, que reconoce que la falta de conocimiento sobre el entorno informativo digital, Internet, constituye la principal vulnerabilidad de la opinión pública española. Y les diré una cifra que me recuerda muchísimo, como nosotros tenemos el área de sostenibilidad, que es lo mismo que cuando le preguntas a alguien si usted recicla y si recicla el de al lado. Dice, el 87% de la población es capaz de detectar si una noticia es falsa. Pero en cambio, el 57% admite haber creído alguna noticia falsa. Con lo cual, estamos en una situación relativamente curiosa y dice, no, yo soy capaz de hacerlo muy bien, pero he caído
en el mismo problema que cae todo el mundo, ¿no? Pues esto es un tema muy importante y sobre todo, yo estaba comentando con Raúl, yo si tienen ustedes oportunidad, tienen Movistar, yo les recomendaría que vieran Russia Today, por curiosidad, porque lo vi el otro día. Entonces, claro, el que está viendo este canal realmente es que, bueno, te pones en su lugar, es que es otra cosa lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, ¿no? Pues ese es un elemento, yo creo, es tremendamente importante a tener en cuenta cuando hablas de riesgos y hablas de la credibilidad de las empresas y la credibilidad también de la administración pública. Yo creo que tener información verídica es algo muy importante. Bien, como no podía ser de otra manera, los riesgos sociales. Evidentemente, las empresas no son una burbuja dentro de este campo y evidentemente también se encuentra que sin cohesión social es imposible que haya confianza a nivel empresarial. La colaboración público-privada es un elemento también que descansa en este vector. La información de Oxfam, Intermon Oxfam, dice que en España 790.000 personas han entrado en pobreza severa a partir del COVID, del 9,2% al 10,9%, que viven con menos de 16 euros al día, ¿no? Esto es un elemento también que es un riesgo importante también para las empresas a la hora de actuar. Bien, aquí tienen también los vectores que también queríamos encajar desde el punto de vista de lo que serían los riesgos sociales y me permitirán que acabe ya para ir acabando los riesgos tecnológicos y como no podía ser de una manera, cuando hicimos un workshop con las empresas del servicio y pues el primero de todos, evidentemente, ya todos querían hablar del tema de los ciberataques. El Centro Criptológico Nacional señala que se han multiplicado por 2, de 43.000 en el año 2019 a más de 82.500, y el indicador de peligrosidad se ha también multiplicado por 2. El tema de ciberataques, ya lo saben ustedes, ya no es aquí de decir no me digas cuándo porque lo vas a tener, sino cómo vas a responder a ese ciberataque. Y ese evidentemente es un tema muy importante y un tema que lo estaba reflexionando con una persona que lo tenía en la mesa redonda, Oscar Domén, y estábamos reflexionando ayer el hecho de decir que el tema de los ciberataques es algo que hay que tener en cuenta, que los riesgos se están superponiendo, ¿no? Es decir, no puedes plantearte, voy a el protocolo de la pandemia, el protocolo del... No. Y el protocolo dice, es que todos esos protocolos se han de poner uno encima, lo veréis tranquilamente en la mesa redonda, pero eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta, ese entrelazamiento de lo que podrían ser todos los riesgos es algo a tener en cuenta. Bien, con esto ya acabo. Aquí tienen, digamos, los riesgos tecnológicos y finalmente pues decirles que tienen el documento en la web del instituto, fuera con el código QR, pues también se lo podrán bajar y agradecer una vez más pues a Caixa Forum, a todos ustedes y el día de hoy paso a la mesa redonda que seguro que será muchísimo más atractiva que lo que he dicho yo. Vale, muchas gracias. Como comentaba Carlos, interesante porque vamos a escuchar de primera mano la percepción de las empresas, lo que ellos perciben, lo que están trabajando y cómo lo ven, ¿no?, de cara al futuro. Creemos que la contribución, ¿no?, de grandes empresas hacia el tejido económico y empresarial de España forma parte de lo que sería la presentación del Observatorio de Riesgos. Nos acompañan en esta tercera parte, en primer lugar, tengo a mi derecha a Claudio Rodríguez. Es director general de Infraestructuras y miembro del Comité de Dirección de Enagas desde el 2012, ingeniero superior por la Universidad de Oviedo y PDG de IS Business School de la Universidad de Navarra. De hecho, Claudio ha desarrollado toda su carrera profesional en Enagas, en puestos directivos relacionados con la producción, con el mantenimiento, la explotación de infraestructuras del gas natural y además compaginas tu posición con responsabilidades sectoriales de vicepresidente de las diferentes asociaciones Sedigas, Gasnam y de la Española de Mantenimiento. Por lo tanto, nos darás una visión claramente de cómo está, ¿no?, el sector también en este sentido. Seguidamente tenemos con nosotros a Daniel Vilanova. Él es director general de Abertis Autopistas España, también más recientemente, desde septiembre de 2021, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Pompeu Fabra
y Advanced Management Program por la IS Business School de la Universidad de Navarra. De hecho, antes de asumir esta posición de director general en Abertis, fuiste director financiero tanto en Autopistas España como en Vías Chile, y además, ¿no?, tú iniciaste tu trayectoria en el grupo Abertis, en el Departamento de Control, Gestión de Riesgo Corporativo y previamente en Pricewaterhouse. Quisiera destacar, ¿no?, que formas parte de diferentes consejos de compañías de gestión de infraestructuras, lo cual también nos permitirá que nos des esta visión complementaria, no únicamente como Abertis, y por lo tanto, tanto en Argentina, en Chile, en Reino Unido, y esto nos permitirá tener una visión más amplia. Eres miembro además del Consejo de Administración de VIP Drive, que tiene que ver mucho con la transformación de la movilidad y de otras empresas concesionarias de España, por lo tanto, más allá de autopistas propiamente. Y en última instancia está con nosotros Óscar Domènech, es director de continuidad operativa del grupo CaixaBank, por lo tanto estamos, ¿no?, en el grupo dentro de CaixaForum. Él es ingeniero superior en informática y, permitidme que lo destaque, entrenador superior de baloncesto, lo cual no es cualquier cosa, no cualquiera se enfrenta a un equipo de baloncesto, y además con un posgrado en el sector bancario. Ha desarrollado la totalidad de su carrera dentro de CaixaBank durante 20 años, asumiendo diferentes responsabilidades. En primer lugar, gestión de infraestructuras, tecnologías IT, proyectos de innovación y ciberseguridad. Y esto nos lleva, ¿no?, a la última posición que estás ocupando desde el 2017, donde dentro del área de seguridad lanzaste y montaste lo que es el ISOC, el Centro de Seguridad Integral, y el Hub de Prevención del Fraude y de la Continuidad de Negocio, que luego nos explicarás con más detalle. De hecho, en la actualidad, además, estás liderando, ¿no?, la transformación organizativa hacia la resiliencia y la respuesta ante incidentes de CaixaBank. Bueno, yo creo que tenemos la representación de 3 empresas, 3 perfiles diferentes, 3 negocios, pero sigue con un nivel de madurez que iremos viendo a lo largo. Hombre, retomando un poco el hilo conductor que nos anunciaba el secretario general, gran parte del rol para la gestión de los riesgos depende de lo que hagan las empresas, y yo creo que ahora tenemos la ocasión, ¿no?, de escuchar claramente cómo lo ven y qué están haciendo. Y además yo creo que nos apuntará un poco un aire de esperanza, ¿no?, porque con el espectro de riesgos que nos ha estado explicando Carlos y con datos tan concretos, tan precisos, también nos permitirá tener un poco una inspiración de esperanza por parte de las empresas. La primera pregunta, yo creo que esta la podéis contestar todos un poco de pasada, pero empezaré por Óscar, ya que estamos en CaixaBank, me parece que sería una deferencia, ¿no? Óscar, ¿cuáles son los principales riesgos que desde CaixaBank, ¿no?, estáis identificando? ¿Cuál es la aproximación que estáis teniendo? Y ponos un poco al corriente el top para CaixaBank. Muy bien, bueno, en primer lugar, agradeceros a todos la presencia y daros la bienvenida a las instalaciones de la Fundación Bancaria La Caixa, al CaixaForum, y agradecer al Instituto la invitación y la oportunidad, ¿no? Y felicitaros por el magnífico trabajo, porque yo creo que merece mucho la pena que leáis el informe, que miréis el que no lo haya hecho, que le echéis un vistazo, porque realmente toca todo lo que hemos hablado y lo que vamos a hablar, ¿no? Aunque creo que merece la pena este debate. Oye, riesgos. Creo que tenemos una serie de lugares comunes en los que coincidiremos, tanto los que hemos identificado entre todos en el informe del observatorio como los que vamos a hablar aquí, que empezarían por el ciberriesgo, desde luego, ¿no? Además, con este proceso de transformación digital tan incipiente y ya tan notorio en el sector financiero, en la banca, nuestros servicios, pues ya el mundo digital es más del 50% del volumen de nuestras operaciones. Evidentemente, el ciberriesgo pues sería... lo va a decir cualquiera, ¿no?, de nosotros, y cualquier representante de banca lo diría, sería uno de los números 1, ¿no? Evidentemente, también nos preocupa mucho la situación medioambiental, digamos, los riesgos asociados a los eventos medioambientales. La parte energética sería también uno de los riesgos a destacar, como no, y estos días pues todos estamos muy preocupados y muy en el foco, ¿no? Tenemos puesta la parte de la energía. Evidentemente no perdemos de vista el contexto geopolítico, porque tiene consecuencias, ¿no? Lo que ocurre en una punta del mundo pues tiene consecuencias en el otro extremo, y hay que estar siempre con el radar y con la vista puesta en el horizonte y en el contexto geopolítico mundial, pero también nuestro contexto
local y social es algo que no perdemos de vista y donde se producen multitud también de situaciones a tratar, ¿no? Y finalmente, y se ha mencionado, y estamos también muy expuestos, lo comentaba ahora Carlos, pues es la parte de comunicación y de información, un poco, pues porque claro, de repente te encuentras con que las fuentes de información no sabes nunca, pues depende de qué lees, una situación puede ser completamente distinta, valorada y analizada desde el prisma de un medio de comunicación o de otro, e incluso te das cuenta de que la población o la sociedad atiende más a terceros referentes que no incluso a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? De todas formas, por aportar un par de conceptos o de ideas, ¿no?, distintos a lo que es puramente la identificación de riesgos, yo creo que vamos a un escenario, y nos hemos dado cuenta con la pandemia, de hibridación de riesgos, ¿no?, de concurrencia o de ocurrencia simultánea en el tiempo de dos o más, incluso, riesgos a la vez, ¿no?, en una situación más compleja de lo que estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a identificar riesgos concretos y ahora estamos en un escenario de, a la vez que estás atendiendo una situación, se empiezan a producir otras y eso requiere otro tipo de capacidades. Y la duración en el tiempo. Es decir, ya no estamos tanto pendientes de aquellos riesgos donde tenemos un plan de respuesta que en un escenario de tiempo delimitado inician y finalizan, sino que estamos delante de riesgos que vienen para quedarse. Y un término que ha salido últimamente, que todos lo hemos utilizado, ¿no?, el de nueva normalidad, justamente resume esto. Es decir, hay un evento adverso que te cambia el contexto en el que estabas trabajando, que te genera uno nuevo y además lo convierte en normalidad. Es decir, llega para quedarse, ¿no? Los riesgos que están empezando a aparecer no son riesgos, no son ocurrencias puntuales, sino que son a veces ocurrencias de muy larga duración, de muy largo plazo. Este sería un poco el enfoque que nosotros estamos trabajando. Pues sí, la hibridación de riesgos que sin duda saldrá a lo largo. Claudio Baranagas, ¿cuáles serían los top riesgos o los que ya tenéis identificados y los que más preocupan? Yo lo primero me uno a las felicitaciones porque me consta que esto del observatorio no ha nacido así por casualidad y en este momento, sino que lleváis muchos años trabajando con una labor magnífica y, bueno, por suerte yo creo que ha aparecido en un momento muy oportuno para generar el debate, ¿no? Nosotros somos una empresa que gestiona infraestructuras energéticas, con lo cual nuestros riesgos, nuestro primer mapa de riesgos, aquello que nos permite establecer planes de acción específicos, tiene mucho que ver con eso. En cuanto a infraestructuras, somos infraestructuras de largo plazo, con lo cual el riesgo principal es algo que a priori parece moderado porque somos un negocio muy maduro desde el punto de vista de las tecnologías que utilizamos hoy día y por tanto está muy asociado, pues, a la gestión del ciclo de vida, a la gestión del activo físico. Pero sí apunto algo muy importante que ponía encima de la mesa Carlos desde el punto de vista del incremento del cambio de las situaciones de contexto que está marcando el cambio climático. Fundamentalmente porque cuando gestionas infraestructuras de largo plazo que tienen una vida útil larga y que además la aplicación de criterios de protección frente a esos riesgos se hace en base a algo que es una estadística que sabemos que dura lo que dura, pero que cambia en el momento que un suceso nuevo se pone encima de la mesa, obviamente eso cada vez nos hace poner el foco más en ese tipo de riesgos. Desde el punto de vista energético, la otra parte, somos una empresa regulada, por tanto la regulación siempre es un elemento importante de nuestro mapa de riesgos. Una regulación que desde lo que somos hoy es una regulación tan madura como el negocio, que en España ha evolucionado de una forma muy positiva, pero que nos debe de marcar una percepción en el horizonte inmediato en el que vamos a estar gestionando este tipo de infraestructuras. Como energía en general, una visión también, un punto de inflexión muy importante, un foco importante en el tema de ciberseguridad, con dos ámbitos específicos, tanto del riesgo de afección a la gestión comercial de nuestra actividad, como cada vez más al riesgo que tiene por afección a la propia integridad del activo. Vivimos un mundo tremendamente digital, tremendamente interconectado y lo que hemos convertido en fortaleza desde el punto de vista de esa capacidad de monitorización remota de los activos, al final es una apertura continua de puertas a un entorno que cada vez se asemeja con un riesgo mucho más grande, ¿no? Y luego la especificidad del tipo de energía. He presentado una visión muy soft del tipo de gestión de infraestructuras energéticas. Ahora mismo somos infraestructuras de gas natural, ¿vale? Como consecuencia de eso, la propia transición energética marca un riesgo muy específico porque pone encima de la mesa una necesidad de adaptación. Pero eso al final, y coincide mucho con la visión, que es un marco
que tú tienes que tener, es algo necesario pero no suficiente, fundamentalmente porque COVID nos ha descubierto que somos tremendamente vulnerables, pero no es que COVID nos haya hecho vulnerables, es que lo que nos ha despertado es que, y coincido plenamente con lo que apuntabas, nos preparamos mucho para ese mapa, pero para riesgos específicos. Cuando se nos cambia el contorno y mañana aparece un nuevo riesgo, una nueva situación de incertidumbre, nos da la impresión de que eso es pues, lo que llaman un cisne negro o incluso un rey dragón, que es una cosa que me parece muy de fábula, pero bueno, que se utiliza mucho. Cuando nada de lo que está sucediendo era no predecible, casi todo era mensurable. El problema es que lo despreciamos, lo valoramos o simplemente lo minusvaloramos porque ponemos nuestra objetividad y nuestro foco en otros ámbitos. ¿Eso que nos lleva? Fundamentalmente a poner más foco en lo que para nosotros es el riesgo fundamental, que es la organización, el equipo humano. El equipo humano está basado y ha desarrollado mucha resiliencia estructural. Y luego quizás entremos en la palabra resiliencia. Sí. Resiliencia es una palabra que antes de COVID, si preguntabas, ¿es posible que nadie supiese cuál era el significado exacto de la resiliencia? Exacto. Durante el COVID, y como secuencia de la dinámica que tenemos, la resiliencia se ha convertido en una palabra hipermañida, pero sin embargo estamos en un entorno que se exige algo más y que no está claramente definido. A mí me gusta llamarlo resiliencia adaptativa, pero hablan de antifragilidad y de otros términos, ¿no? O transiliencia, que queda también mucho más complejo de entender. Sí. Y yo creo que son las personas las que mediante un cambio cultural tienen que permitir que las empresas sean resilientes. Y ese ejercicio y ese foco en ellas es para nosotros el fundamental en este ámbito que estamos. Pues con el repaso de tus 5 riesgos, y ya que has tocado la palabra resiliencia, volveremos sobre ello, Claudio, seguro. En todo caso, para autopistas, el mapa de riesgos debe ser muy completo, también muy complejo, pero si tuvieras que destacar alguno para que ellos lo pudieran entender y escuchar, que sepáis que además, lo están grabando y mañana lo pondremos en nuestra página web, por lo tanto, que os dirigís a un público que os escuchará. Muy bien. Buenos días a todos. Me uno también a las felicitaciones. La verdad que es una muy buena iniciativa compartir entre todos los riesgos, porque al final de una manera u otra nos vamos a encontrar. Y yo creo que cuando hablamos de riesgos lo más importante es la anticipación, la preparación y la sensibilización, ¿no? Entonces, el mero hecho de estar compartiendo lo que pensamos unos y otros, pues realmente es un gran punto, ¿no? Yo, la verdad que, por destacar alguno, yo empiezo diciendo que todos son de gran relevancia y hay un concepto que introducías tú, Óscar, el de interrelación entre los riesgos, que es muy importante porque al final uno deriva a otro, la inflación viene derivada de tensiones, o sea, es muy importante tener esto en cuenta y bueno, nosotros el tema medioambiental es algo que nos preocupa, como explicaba Claudio también, somos una empresa a largo plazo, ¿no? Infraestructuras a largo plazo y el tema medioambiental es importantísimo para nosotros, ¿no? Pero como decía, anticipación, preparación y sensibilización. Por eso creo que es un gran foro el que estamos haciendo aquí y también quisiera destacar pues, el tema de la colaboración público-privada. Exacto. Tenemos aquí un momento en que este tipo de colaboraciones pues son una palanca de reactivación económica que tenemos que aprovechar. Exacto. De hecho, es poco corriente que las empresas compartan su visión de riesgos y yo creo que también aquí vosotros también estáis haciendo un ejercicio, ¿no?, de compartir y transparencia que seguro que ayuda y que contribuye a que otro colectivo de empresas de otra dimensión, no como la vuestra, vayan entrando en esa dinámica. Permitidme que toque 2 temas que habéis apuntado, ¿no? En todo caso, el riesgo de transición energética en sí mismo ha salido en el observatorio, lo ha tocado el secretario general, en sí mismo. O sea, no es que sea un riesgo. Vamos a transitar sí o sí, de alguna forma. La cuestión es, ¿cuáles son los riesgos asociados a ese proceso de transición que va a tener que hacer España? La transición energética, yo creo que efectivamente no es un riesgo. El riesgo está en la inmadurez tecnológica. Es decir, la energía y los ciclos de la energía tienen pues, diferentes actores, upstream, midstream y downstream. Según los vas recorriendo, te vas dando cuenta que el nivel de incertidumbre tecnológica que existe para resolver y para dar respuesta a esos retos que nos dicen que en el 50 van a ser el mix energético del futuro, se van incrementando. La Agencia Internacional de Energía ha llegado a apuntar que en el mejor de los casos y ámbito sector económico en el que está más avanzada o más madura esas tecnologías que en el 50 nos van a permitir ser neutros, están casi al 30%. Es decir, siquiera disponemos hoy día del 30% de las tecnologías que hacen falta.
Y eso además en un contexto totalmente diferente a donde se han producido en la historia precedente las grandes transformaciones energéticas, donde había una alternativa. Hemos ido migrando entre alternativas. Ahora nos encontramos a una eclosión de alternativas, a una eclosión de sistemas de producción de tecnologías que hace muy difícil tomar una decisión, ¿no? Con lo cual el riesgo es el de la tecnología y a la vez el de no poner un foco claro para ver cómo recorremos el camino. Las empresas energéticas tenemos ahí dos acciones claras. Una, la que tenemos todos los actores económicos, que es descarbonizarnos, asegurar que nuestra actividad se descarboniza. Pero luego, y sobremanera, por ser una empresa que gestiona infraestructuras a largo plazo, ser actores del cambio. De alguna forma, en ocasiones, a los actores energéticos se nos ve como stoppers del cambio, porque tratas de perpetuar. Está claro que perpetuar el mantenimiento de una situación de negocio es un error, porque está claro que tenemos un reto global como sociedad y tenemos que facilitar ese cambio. Nosotros abogamos por una evolución clara para construir lo que se denomina sector coupling. ¿Qué es el sector coupling? Oye, poner en valor lo que tenemos y tratar de, con la visión de futuro, provocar cambios que aceleren ese futuro, que nos los traigan hasta el presente y que en el ejercicio de transición pongamos encima de la mesa aquellas energías, aquellas soluciones que vayan abogando por ese mix híbrido del futuro, pero sobremanera que tenga un consumo del carbon budget lo más óptimo posible. En ocasiones ponemos encima de la mesa soluciones que a corto plazo pueden ser un error, porque tampoco vamos tan sobrados. La Cumbre de París marcó muy claramente cuál era el consumo de energías fósiles y con una visión de ciclo de vida compete a cualquier acción. La construcción de una infraestructura, un cambio modal, puede suponer un consumo de recursos, antes lo apuntaba el secretario, que condicione nuestra capacidad de avanzar. Por tanto, esa evolución, esa migración y esa facilitación de esa reducción del coste de abatimiento y sobremanera del carbon budget va a ser esencial. Y en esa acción pues estamos todos y Paraenagás pues, intenta ser un actor que provoque además tanto en la producción, estamos muy activos, como sabéis, en la producción de gases renovables, especialmente del hidrógeno. Estamos transitando y analizando tecnologías para que nuestras infraestructuras sean actores facilitadores que permitan la integración de esos gases renovables que hoy día son total o parcialmente compatibles y que van a necesitar ampliación del propio portfolio, y sobre todo también estamos actuando en el elemento final de consumo, porque entendemos que en algunas ocasiones puede haber una transición grande, puede haber problemas de usabilidad en algunos ámbitos, sobre todo en la movilidad pesada, y por tanto es necesario impulsar proyectos que faciliten esas soluciones para que cuando esta energía sea realmente competitiva y disponible, esos usuarios puedan hacer uso de la misma. A mí me da la sensación que escuchándote, Claudio, tienes la percepción de cómo una transición con los riesgos que va asociados provoca, es motivo de evolución de la propia compañía. Por lo tanto, Totalmente. creo que también este es un mensaje, ¿no?, con el que me quedaría, sea cualquier compañía de la que sea, ¿no? En todo caso, Daniel, has comentado el tema de los eventos meteorológicos, ¿no?, infraestructuras en superficie, movilidad. ¿Nos podrías ahondar un poco más en detalle cómo se compagina, ¿no?, la explotación diaria de una infraestructura con una concesión a largo plazo y con unos eventos meteorológicos muy recurrentes últimamente? A ver, nosotros, afortunadamente en España, no nos pasa como en otros países donde Abertis está, ¿no?, con episodios sísmicos o con huracanes, pero también tenemos algún episodio meteorológico que nos afecta. Quizá el más importante, yo diría, pues, y tenemos muy reciente, ¿no?, Filomena y sus impactos. Eso es algo que nosotros tenemos previsto desde hace mucho tiempo. De hecho, de noviembre a abril de cada año activamos lo que llamamos el plan de vialidad invernal, donde pues, desplegamos a los equipos con el objetivo de que haya la menor afectación posible en caso de episodio en lo que es la pista, la infraestructura, la movilidad misma, el transporte y los propios usuarios, ¿no? Entonces ahí tenemos pues, más de 80 máquinas quitanieves en alerta. Se efectúan simulacros antes del inicio de las campañas y tenemos a nuestros equipos desplegados pues, atentos ante cualquier incidencia que pueda pasar. Estamos en coordinación constante con los organismos correspondientes, con la Dirección General de Tráfico, con el Servei Català del Trànsit en Cataluña, y la verdad que es una de las campañas, uno de los momentos del año, ¿no?, donde estás todo el rato mirando a ver cuáles son las previsiones y esperando que haya la menor afectación posible. Pero en todo caso,
el formar parte de un grupo y compartir prácticas, que es lo que estamos haciendo aquí también y lo que se hace durante el diseño, ¿no?, del observatorio, compartir e identificar best practices, ¿no?, de cada país en nuestro caso. Eso es muy relevante, porque como contáis, formáis parte de un grupo de muchas empresas a nivel internacional, ¿no? Y ahora, permitidme que aborde otro bloque, ¿no?, de preguntas, el que tiene que ver con la preparación y la resiliencia, y así ya podemos salir un poco, ¿no?, de esta visión, estos riesgos, ¿no?, estos más los que vosotros tenéis en vuestros mapas, más los que habéis compartido, ¿no?, cómo nos preparamos, ¿no? Vamos a tocar directamente y qué representa. Pero hagamos una pregunta en concreto, ¿no? ¿Cómo cambia, ¿no?, la manera, en este caso me dirijo a ti, Óscar, ¿no?, cómo cambia la manera en que os preparáis, ¿no?, para afrontar estos riesgos, los que tenéis vosotros, y qué puedes comentar y compartir con nosotros? Bueno, la verdad es que estamos en un momento, es una muy buena pregunta porque justo es pertinente, estamos en un momento de cambio en nuestras formas de preparación, ¿no? Sí. Somos un sector pues fuertemente regulado, pero como también el sector energético, ¿no? Y por lo tanto esto hace que, y en los últimos tiempos nos hemos focalizado mucho en ello, y yo creo que estamos no solamente en el sector bancario, pero también en el resto de sectores regulados, además que estamos declarados como infraestructura crítica, ¿no?, y formamos parte del Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, etc. Esto nos ha obligado a focalizarnos mucho y tenemos una gran madurez en todo lo que serían planes de protección, planes de emergencia, planes de respuesta, planes de recuperación, planes de continuidad de negocio, ¿no? Esto es la preparación tradicional de las empresas que hemos estado llevando a cabo hasta ahora, ¿no? Claro, ¿quiere decir esto que el cambio significa que vamos a abandonar esta madurez de nuestros planes de respuesta? No. Significa que estos planes de respuesta, lo que conocemos convencionalmente y hasta ahora hemos conocido como el business continuity, hay que consolidarlo, pero no es suficiente. No es suficiente por lo que hablábamos antes, ¿no?, la naturaleza misma de los riesgos y esta hibridación, esta concurrencia de riesgos, donde aplicar estrictamente un plan procedural de si pasa esto, hago esto otro, no te sirve, ¿no? Y lo que necesitamos es otro enfoque en el que lo que hay que desarrollar en las empresas son capacidades de respuesta y de adaptación. Capacidades de respuesta y de adaptación en el largo plazo, ¿no? Claudio pues lo ha mencionado varias veces, ¿no? Somos infraestructura, miramos a largo plazo y esto es lo que estamos empezando a desarrollar, y la capacidad de adaptación no es más que la resiliencia, ¿no? El famoso término de resiliencia que todo el mundo tiene, todos estamos hablando de él últimamente, pues es esto, ¿no? Entonces estaríamos en el tránsito en cuanto a preparación de los planes de respuesta hacia la resiliencia, que es otro concepto totalmente distinto. Estamos enfocándonos a generar capacidades de adaptación. Antes hablaba también, creo que el secretario general ha mencionado la aprobación de la ley de reserva crítica, ¿no?, industrial, ¿no?, de capacidades industriales críticas, ¿no? Pues un poco va en esta línea, ¿no?, en estar preparado, no tanto en un plan, sino en tener unas capacidades instaladas en la organización para poder adaptarte a lo que venga. A lo que venga. Y que sea híbrido y complejo y multirriesgo. Exacto. Y esto me llega a que Claudia te haga, ¿no?, a ti una pregunta, ¿no?, como representante del sector de la energía, y especialmente que estáis en el foco de todos los debates. ¿Cuáles son vuestras particulares lecciones de resiliencia? Mira, nosotros, COVID, que muchas veces parece que COVID es un antes y un después, ¿no? Es como antes de Cristo y después de Cristo, es antes de COVID y después de COVID. A ver, para nosotros, COVID supuso un ejercicio de estrés, ¿no?, una oportunidad muy grande para valorar eso que no sabemos, pero sobre todo para testar si lo que llevábamos tiempo haciendo, en un horizonte de 10 años anterior, realmente había funcionado y era el camino, ¿no? En dos ámbitos. Uno, lo organizativo, fundamental. Oye, nosotros en el 12 nos encontramos con una dinámica en la cual en este país el debate era muy diferente al que tenemos ahora mismo. Es, oye, ¿qué mogollón de infraestructuras tenéis que no utiliza nadie, ¿no? Y eso de alguna forma pues, implica pues, poner en valor dinámicas de gestión del activo que eficiencien mucho la gestión. Y en ese momento tuvimos claro, fuimos a ISO 55000, gestión por riesgos, y desde ese momento construimos una dinámica en un modo de implantación también muy colaborativo con todo el equipo, para hacerlos partícipes de cuál era el racional de por qué estábamos haciendo las cosas, que visto en el momento que tuvimos que ponerlo en valor,
lo que nos garantizó es que era el camino para disponer de esa resiliencia estructural que un gestor de infraestructura requiere. En ese tiempo también pusimos en valor algo muy importante, que es una dinámica de comunicación con todo el equipo muy profunda y continua, que el COVID nos ha condicionado y que, bueno, lo del Teams está muy bien, pero no es lo mismo, ¿no? Fundamentalmente porque lo que vimos es que era fundamental que en tiempo de cambio, con reorientaciones estratégicas, todo el mundo entendiese hacia dónde íbamos y qué papel prestaba cada uno de los trabajadores de la empresa. Somos una empresa con 1.300 trabajadores, tampoco somos una macroempresa, pero tenemos una distribución grande por el territorio. Pues que entendiesen cuál era su rol. Y eso funcionó muy bien cuando nos encontramos con COVID, porque aunque hubo que poner en valor ciertas deficiencias, ciertas necesidades de digitalización o aquellas evidencias de polivalencia y autonomía, sí que nos permitió que la gente asumiese cuál era su rol y que la independización de equipos funcionase prácticamente como un ejército. Y luego, otra lección aprendida muy importante como negocio. Nosotros, hasta el año 12, desarrollamos en este país fundamentalmente capacidad, esa capacidad que en el 12 empezó a criticarse. Bueno, pues a partir de ahí, tanto la caída de la demanda como el efecto de Fukushima, que cambió globalmente el marco energético global y que hizo que el GNL se pusiese en valor como una herramienta de flexibilidad, pues nos obligó a cambiar toda la dinámica. España tenía infraestructuras pensadas en entrada a energía. De aquel entonces empezamos a convertir en entrada-salida, teníamos oportunidad de convertirnos en el granero energético del mundo y lo utilizamos, lo pusimos en valor en corto plazo, pero sobremanera pudimos empezar a entender que nuestro negocio no era simplemente estar para atender lo que viniese, sino empezar a buscar negocio. Yo me acuerdo de una conversación con Renfe, con lo cual, y a través del instituto hemos tenido muchos proyectos de colaboración, en el que decía, oye, qué diferentes sois, Adif, ahora está la presidenta, pero esta conversación es de hace tiempo, no de ahora. Oye, procuráis la búsqueda de negocio. Yo, bueno, porque entendimos y entendemos que hay ámbitos en los cuales el gas natural puede estar y que, por tanto, tenemos que jugar esa flexibilización de nuestra actitud. Bueno, esas dos lecciones hoy día permiten poner en valor acciones como lo que ha puesto Alemania. Alemania, cuando dice voy a implantar 2 plantas de regasificación, es porque coge un barco, lo monta y demuestra la flexibilidad de algo que en España nos dimos cuenta hace 10 años que podía ser una realidad. Por lo tanto, 3 lecciones aprendidas de resiliencia claramente, que incluyen conceptos como adaptabilidad, estructura y flexibilidad. Y Daniel, me dirijo a ti, ¿no? Para, de alguna forma, el cómo vosotros habéis cambiado, también con COVID, post-COVID, o simplemente como organización, ¿no? Y también en cómo os estáis preparando y qué cambios versus la versión esta más tradicional del plan versus la versión más tradicional de gestión del activo. ¿Cuáles podrías comentar tú de grandes cambios en la preparación? Bueno, nosotros ahora donde estamos focalizados son en los cambios en la movilidad. Lógicamente, y eso lo ha demostrado la pandemia, ¿no? La movilidad ha cambiado y hay que avanzar a una movilidad del futuro que es realmente un reto. Es un reto y tenemos que dirigirnos de manera responsable hacia una movilidad sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental, ¿no? Entonces, en este sentido, Abertis lo que está haciendo es impulsar proyectos que promuevan pues, este modelo sostenible a través de la tecnología, a través de la innovación y lo que queremos ser es una plataforma de referencia, ¿no? Para lo que es una movilidad sostenible, segura y al final resiliente también, ¿no? Ha cambiado mucho la movilidad y va a cambiar en muy breve plazo. O sea, lo que es la tecnología, la innovación, el I+D, la digitalización va a permitir tener información en tiempo real del estado del tráfico, prever si dadas unas determinadas condiciones ambientales y de actividad, pues puede haber una probabilidad X de que haya un accidente dentro de 5,4 kilómetros y eso es una gran oportunidad y un reto para todos. Es un reto, porque seguramente en esta transformación de la movilidad y también como compañía aflorarán nuevos riesgos que irán entrando y se irán gestionando, seguramente vinculados a la seguridad también y la ciberseguridad. ¿Alguno queréis apuntar alguna cuestión más sobre la resiliencia y cómo está siendo, ¿no? un elemento, una visión más holística o queréis compartir algún elemento más antes de que pasemos al siguiente bloque que tiene que ver con la espinosa cuestión del marco regulatorio? ¿Queréis que cerremos el tema de la resiliencia? Óscar, ¿queréis? No, bueno, yo simplemente cogiendo digamos, el comentario de Daniel, ¿no? y también de Claudio. Han hablado de adaptación, de flexibilidad, ¿no? Al final,
resiliencia es la capacidad de adaptarse a un escenario adverso, ¿no? Y seguir por un tiempo indeterminado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estábamos hablando de ocurra lo que ocurra y dure lo que dure. Entonces esto, y si, pues, escuchándolos, estaba reflexionando, esto no se consigue en una organización delegando la resiliencia en un departamento de la organización que debe traccionar a toda la organización e impulsar, como era el mundo tradicional de la continuidad de negocio, ¿no? La continuidad de negocio, sabéis que siempre ha colgado, pues, o del departamento de organización o de medios, ¿no? Esto no se consigue, resiliencia no se consigue de forma centralizada en las organizaciones, porque resiliencia es, digamos, un concepto transversal que debe estar en la estrategia, en la toma de decisiones, debe estar en los órganos de gobierno, y por lo tanto transformar una empresa como Abertis, en este caso, de un negocio de autopistas a un negocio de movilidad, no es algo que se haga desde un departamento de continuidad, es algo que forma parte de la estrategia de la compañía, ¿no? Entonces, simplemente apuntar esto, que es absolutamente holístico y implica a todas y cada una de las áreas de la organización, ¿no? Yo creo que es muy interesante, pues, los ejemplos que habéis puesto porque ilustran claramente el concepto. Sin duda, sin duda. Si os parece, saltamos de bloque y podemos siempre volver a este cuando queráis. Un apunte sobre la cuestión regulada. Las tres sois compañías reguladas y pido permiso a la audiencia para si nos podemos alargar un poco más, porque me parece que es suficientemente interesante, me hacéis así con la cabeza, nos vamos a alargar esos y así contamos con un poco más de tiempo. Arrancamos el bloque relativo a la regulación. La regulación puede ser un freno, las necesidades pueden ir más rápidas que lo que quizás es el marco regulatorio, pero también, bueno, no te preocupes, Claudia, gracias, tenía mis notas. O bien puede ser, ¿no?, un tractor, gracias en tu caso, un tractor para generar. Vosotros, vuestra perspectiva, la perspectiva, ¿no?, de qué forma, ¿no?, el marco regulatorio necesita también ir acompasado y ir a acompañar esta necesidad de cambio que transmitías. ¿Cómo lo veis en estos momentos y cuál sería el mensaje que quizás transmitiríais hacia la audiencia? Vale, Claudio, sí. A ver, la regulación obviamente en nuestros tres casos es una compañera de viajes. Exacto. Entonces yo creo que también es un ejercicio de colaboración público-privada, aunque luego hablaremos de forma específica, ¿no? Yo en el caso nuestro, en el caso energético, la regulación tiene como dos acciones diferenciales. Al momento actual, obviamente, antes hablaba de que somos un negocio maduro desde el punto de vista de que, oye, el gas natural al final lleva en España 50 años, ha pasado por diferentes etapas y de alguna forma la regulación es un poco también el ejemplo de esas propias etapas, ese acompañamiento, ¿no? Y aunque en ocasiones la situamos como un riesgo simplemente porque es parte de nuestra compañía y de alguna forma te va marcando los siguientes pasos, ¿no? Pero yo creo que ha sido también un acicate de mejora de nuestra eficiencia como compañía. De alguna forma, el que tengas una exigencia regulatoria te permite no convertirte en una rana en una olla hirviendo. Es decir, tener unos acicates y de alguna forma que tu excelencia la pongas en práctica y trates además de anticiparte a lo que te puede venir. Exacto. Con lo cual, algo que hemos convertido, yo creo, en una oportunidad. Y luego, obviamente, tiene deberes importantes porque al final estamos enfrente de una transición energética. Nos queda esto de redondear, antes hablaba de los 31, el tema energético y de medioambiental siempre se redondea. Hay un libro muy bueno de Backlash Slim sobre el tema de energía, es verdad que siempre cuadramos los objetivos con años redondos, 50, 40, a ver, llegar al 50 supone que en el 40 debemos estar ya y por tanto eso quiere decir que mezclar inmadurez con falta de foco y tratar de orientar una tremenda proactividad, porque además estamos viviendo que como consecuencia de los fondos España tiene una proactividad y una capacidad innovadora tremenda y eso hay que aprovecharlo pero canalizarlo. Exacto. Yo creo que el gran reto de la regulación es asegurar que canalizamos esa proactividad para que optimizamos los recursos y no ponemos a lo mejor todos los huevos en la misma cesta. Exacto. No, gran mensaje, queda clarísimo. Óscar, el sector bancario también tiene por delante un marco. Yo creo que, mira, es muy interesante y estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba comentando Claudio. La regulación es una oportunidad y hemos convertido esta visión quizá obsoleta y más anterior de, oye, viene el regulador a imponerme unas normas que tengo que cumplir y era como una molestia, ¿no? Sí. Al contrario, deja de ser una molestia y nos trae muchas cosas. Ahora, en el ámbito financiero, pues estamos pendientes de la publicación del nuevo reglamento de resiliencia digital que durante este año tiene que entrar en vigor, ¿de acuerdo? Y este reglamento nuevo, pues para empezar, yo creo que va a traer mucha confianza. Fijaos que el sector
financiero es un sector donde la sociedad, ¿no? Y el público, el cliente, te demanda confianza, ¿de acuerdo? Confianza porque al final está poniendo sus activos en tus manos, ¿no? Y lo que va a permitir este reglamento nuevo pues es que haya una generación mucho más elevada de confianza. Además, pensad que servicios financieros no solamente los ofrecen los bancos, ¿no? Lo que va a traer la regulación nueva pues es una uniformidad, ¿no? y un terreno de juego homogéneo para los distintos actores que prestamos servicios financieros que, digamos, no somos solamente los bancos, aunque probablemente somos los que tenemos una estructura mayor. Va a traer un mayor nivel de protección ante el ciberriesgo, desde luego, mayor nivel de protección ante el fraude digital. Y sobre todo, yo creo que también hay que, digamos, presentarse ante el marco regulatorio analizando las posibilidades que te ofrece como oportunidades de ofrecer nuevo servicio y de prestar nuevo servicio a la sociedad y, por lo tanto, de diversificar y aumentar tu negocio, ¿no? Yo creo que no es hemos de alejar esa visión de imposición y verlo más como una oportunidad, desde luego. De imposición y de freno, y verlo más Exacto. como un canal y como una... Exacto. Sí, y Daniel, permíteme que con el tema de la transformación de la movilidad, digitalización, electrificación, coche autónomo, aquí la pregunta sería un poco, ¿cómo debería evolucionar el marco regulatorio para que ayude a que esa aceleración de la movilidad vaya en esa dirección? A ver, está claro que el marco regulatorio se tiene que adaptar a las necesidades de cada momento del tiempo, con lo cual tiene que ser suficientemente flexible para atender a la sensibilidad, ¿no? del momento específico. En el caso de la movilidad, tiene que asegurar la sostenibilidad seguro, ¿no? Económica, social y medioambiental. Y también yo diría, hablando de infraestructuras, hay que asegurar también pues, la seguridad, ¿no? de las infraestructuras y de los desplazamientos. Y bueno, me haces esta pregunta justo cuando ayer el Consejo de Ministros elevó a información pública lo que es el anteproyecto de ley de movilidad sostenible, ¿no? O sea que este es un proceso que abre un debate, creo que es hasta el 14 de abril, ¿no? que se pueden plantear comentarios, ¿no? Habrá que analizarlo en detalle, no ha habido el tiempo suficiente, pero el mero hecho de que se plantee pues eso, una ley de movilidad sostenible es una buena noticia. Es una buena noticia. Aquí, por lo que he podido ver, pues se plantea cómo poner en realidad, ¿no? Cómo convertir en una realidad lo que es el coche eléctrico, que necesita de un despliegue, lógicamente, cómo plantear pruebas para el desarrollo del coche conectado, del coche autónomo, y bueno, veremos el detalle, ¿no? de lo que se está planteando. Lo que sí que es cierto es que en todo momento, y vuelvo a la colaboración público-privada, hay que ver el encaje de las nuevas leyes que van saliendo, del nuevo marco normativo, pues con los contratos que hay vigentes, ¿no? que son a más largo plazo y que no fueron pensados con el nuevo marco, con la nueva realidad, y que no hay problema en ver cómo se puede hacer encajar, ¿no? Exacto, sin duda. Vamos a cambiar de bloque, vamos a cambiar. El secretario general ha hablado del gran rol que tiene la industria, ¿no? De las expectativas que hay en España y, por lo tanto, la necesidad de que la industria también evolucione, invierta y forme parte de esa resiliencia de Europa. Yo aquí os quería preguntar un poco por vuestra cadena de valor. A veces la empresa no trabaja en solitario, tiene unos proveedores, tiene unos interlocutores, unos stakeholders. Yo aquí la cuestión esta de la resiliencia, ¿hasta qué punto vosotros la visualizáis en vuestra cadena de valor? O también sois elementos tractores. Si queréis compartir alguna reflexión y qué estáis haciendo en este sentido. Vamos por el orden que estábamos haciendo ahora. Vamos por el orden, somos ordenados. Regulados y ordenados. Regulados y ordenados, exacto. A ver, el sector energético es un sector que desde el punto de vista de criterios y modelos de gestión es muy resiliente, me explico. Es decir, la PAS 55 cuando salió en el Reino Unido y fundamentalmente había grandes gestores de infraestructuras y en especial energéticos, pero era con una visión holística, general, y dio paso pues, a todo aquello que comentábamos antes de la 55.000 y visión de riesgos. A ver, realmente las infraestructuras energéticas actuales, los test de resiliencia que van haciendo son tan vivos como el mapa de riesgos, ¿no? Cuando terminó la pandemia, cuando pasamos las primeras olas de la pandemia, hubo un ejercicio publicado hace no muchos meses por la Unión Europea en que cifra cuál es la percepción
por parte del conjunto de la Comunidad Europea del nivel de resiliencia de los sistemas energéticos europeos y le da una nota superior al 88%. Claro, si haces este test hoy, es posible que la gente, no porque hoy esté sufriendo algún problema de desabastecimiento, sino por las perspectivas que tiene en torno a la geopolítica actual, pueda dar una foto diferente. Y obviamente en un contexto en el cual estamos en un proceso de transición, que estamos justo en el intermedio entre lo que hoy aporta seguridad de suministro, hay que tener en cuenta que nuestro sistema energético, cuando hablo de sector coupling, es porque hemos construido durante muchos años un sistema que ha permitido que nuestra economía florezca con independencia de que sea mejorable desde el punto de vista de emisiones, pero ha aportado seguridad de suministro, ha aportado disponibilidad, un cierto nivel de acoplamiento entre los grandes sistemas, sobre todo el eléctrico y el gasista, y sobre todo una cierta incentivación de una capacidad de abatimiento quizás moderada respecto a los nuevos entrantes, pero suficiente. Hombre, de alguna forma nos abocamos a un cambio y ese cambio supone que vamos a cambiar a un sistema macro con una visión global que obviamente tiene unos contras claros desde el punto de vista de las fuentes de suministro, más externas, te da mucha más dependencia de terceros, a un sistema que en principio está pintado como totalmente distribuido y que implica la ventaja de la no dependencia, pero la desventaja de cómo vamos a garantizar que ese sistema sea capaz de darte el mismo nivel de confort, de disponibilidad y de alternativa. Y yo creo que el riesgo fundamental ahí está en cómo convirtamos ese sistema en un sistema híbrido. Esto no va de actores como hasta ahora, que había 2 claros actores o 3 actores. Va de muchos actores que entre ellos tienen que tener acoplamientos. Ese es un ejercicio muy complejo y un ejercicio en el que está en el sector de la energía. Sin duda, no solamente adaptarse a las propias organizaciones, sino al propio sector. Y aquí también paso la palabra en este orden. Daniel, ¿veis alguna visión así de sector? Porque el camino no se recorre junto a veces, y no se recorre solo. Bueno, en el caso de las infraestructuras y el sector del transporte, claramente se ha demostrado que es una palanca, ¿no?, de crecimiento económico. Al final, pues, una infraestructura que cruza territorios está afectando al territorio no solo en el origen y en el destino, sino en el durante, ¿no? Y bueno, y al final afecta a toda la cadena de valor, porque pues, tienes empleados a lo largo del territorio, tienes proveedores también para actuaciones muy locales a lo largo del territorio y como decía, es una palanca de valor. Estamos hablando de un enfoque de largo plazo y en el que se ha abogado desde siempre por el mantenimiento de esta colaboración público-privada, pues que permita sacar adelante todos los proyectos y los retos que tenemos encima de la mesa hoy. Exacto. Y aquí, Óscar, por si quieres acabar de completar, ¿no? Bueno, lo mismo, la visión sector o... Claro, en el caso de la banca, en el caso del sector financiero, nosotros en particular, sabéis que hay una dependencia y hay una confianza muy importante en, digamos, lo que son nuestros proveedores, ¿no? En toda la cadena de valor somos fuertemente dependientes de proveedores, ¿no? Bueno, esto tiene que ser así porque el core, nosotros nos dedicamos a nuestro core, que es el negocio bancario, ¿no? Y evidentemente, pues quien nos proporciona servicios, como pueden ser los grandes proveedores de infraestructura tecnológica, ¿no? Pues todos los tenemos en la cabeza, los IBM, los Microsoft, etcétera, ¿no? Dependemos de ellos, ¿vale? Pues justamente el marco regulatorio del que hablábamos hace un momento nos va a permitir ser mucho más exigentes, y esto lo agradecemos mucho, a la hora de desafiar cómo de preparados, cómo de capacitados, cómo de resilientes son nuestros proveedores, que es una fuente de preocupación. A nivel interno, en los últimos años hemos crecido mucho en lo que es el mundo de la exigencia, ¿no?, de la subcontratación o de la contratación, ¿de acuerdo? Hemos inaugurado y implantado políticas de externalización mucho más estrictas, ¿no?, y mucho más responsables e implicadas, ¿no? Pero también estamos desarrollando capacidades, por ejemplo, de tomar el control de nuevo de algún servicio que tenías externalizado o incluso de dar respaldo a determinados proveedores críticos desde nuestra propia infraestructura, ¿de acuerdo? Simplemente por eso, por lo que siempre se dice, ¿no?, que eres tan débil como el eslabón más débil de tu cadena, ¿no? Y es algo en lo que estamos haciendo mucho foco. Y celebramos que el nuevo reglamento que comentábamos antes nos va a permitir ir mucho más allá, porque va a permitir exigir a los proveedores del sector financiero prácticamente las mismas condiciones que a los propios protagonistas del mismo. La verdad es que esta visión de cadena y de entorno, stakeholders y territorio complementa, ¿no?, la visión de lo que hacen las empresas.
Para acabar, y ya sí que es la última pregunta, eso os lo aseguro, pero no creo que vale la pena que entremos en este tema. Todos lo habéis ido tocando, la colaboración público-privada, ¿no? La colaboración público-privada nos llenamos la boca y, sin embargo, es una de las palancas, sí o sí, para abordar gran cantidad de riesgos, los que habéis comentado y los que os habéis dejado en el tintero. Vosotros, por concretar, si os pregunto, ¿creéis que es necesario? Me contestaréis sí. La cuestión es si podemos llegar un poco más a fondo y podéis intentar identificar alguna cuestión relevante que ayudaría a la gestión de los riesgos a las compañías. ¿Seguimos ordenados? Sí, sí. Venga. Yo creo que es como la regulación, es imprescindible. Es decir, y yo creo que España ha sido ejemplar en eso y nosotros hemos tenido la suerte de encontrar elementos públicos que nos han ayudado a defender algo que para nosotros es importante. Entonces, cuando hablaba de transición ecológica, os decía que nosotros teníamos una estrategia clara de provocar cambios y buscar aceleradores del cambio. Para nosotros pusimos el foco hace mucho tiempo en la movilidad pesada. La movilidad pesada es muy particular y específica. A veces, cuando hablamos de volumen, tened en cuenta que la movilidad ligera pueden ser miles de millones de vehículos, la pesada, la que contamina, son 100 y poco mil vehículos. Hay 30.000 aviones comerciales en el mundo, hay 30.000 barcos que generan el 85% de las emisiones y hay 70.000 locomotoras pesadas en el mundo, 130.000 vehículos, ¿vale? Y eso genera el tercio de las emisiones mundiales. Bueno, pues pusimos el foco en eso, porque entendíamos además que era donde había mayores limitaciones. Y entendimos que buscábamos actores que no podíamos poner el foco en el vehículo, sino en el entorno donde el vehículo opera para convertir ese hub logístico en un hub energético. En el año 14, con Puertos del Estado, desarrollamos un proyecto que es el proyecto HYPE, que se llama HYPE, no porque haya que ponerlo, como es un proyecto CEF, al final tienes que ponerle un título inglés, que queda muy chulo, pero HYPE es colmena. Y colmena se llama por dos motivos. Uno, porque es modular y trata de tener una capacidad de influencia en el conjunto de Europa, pero fundamentalmente porque hablaba de la obra de Camilo José Cela. Sabemos que este país es muy particular en idiosincrasia, solemos pisarnos mucho los callos cuando competimos. Hacemos poco en ocasiones por entender que el futuro es consecuencia de colaboración. Y con Puertos del Estado entendimos todos los actores que podíamos hacer eso y, oye, 6 años después, porque ha terminado este proyecto, hemos conseguido que España, 5 años antes que el resto de la Unión Europea, cumpla lo que en materia de GNL en puertos se había establecido en la Unión Europea. Hemos activado la industria nacional, provocando casi resucitar la producción de barcos de transporte de GNL, que hacía muchos años que no se producía. Hemos mejorado la competitividad de los puertos. Un puerto como Barcelona, hoy, en un sector como el de cruceros, que es determinante para su futuro, tiene una accesibilidad a este combustible, que es la única alternativa en el corto en el sector, que lo pone como puerto de referencia en el Mediterráneo. Tenemos una perspectiva de abatimiento de emisiones en el contexto de los puertos españoles en el horizonte del 40 de cerca de 10 millones de toneladas de CO2, consecuencia del impacto del proyecto, y además caminamos hacia un proyecto que es el proyecto Blue HYPE, en el cual vamos a incrementar y utilizar ese puerto donde interacciona casi el 40%. En los puertos españoles interacciona el 40% de la movilidad pesada nacional y donde tiene un hinterland industrial tremendo. Bueno, pues vamos a convertir y vamos a colaborar con otros actores eléctricos, Red Eléctrica, el propio Adif, Renfe, Puertos del Estado, para convertir esos puertos y las propias estaciones en esos entornos de cambio que sean un ejemplo para el resto de la economía de cómo se puede transformar e hibridar desde el punto de vista energético. Creo que, por tanto, que España es ejemplar en eso y tenemos que impulsarla y seguir adelante con ellos porque es imprescindible para nuestro futuro. Sí, poner foco y conseguir logros, y avanzarse. Gran resultado. Daniel, ¿hay alguna cuestión de la colaboración público-privada que quieras destacar? Bueno, yo, como hacías referencia a que ha sido una referencia a España, ¿no?, de éxito en cuanto a lo que es colaboración público-privada, sí que compartir, yo he estado 5 años viviendo en Chile y deciros que la ley de concesiones que tienen allí es un calco de la que en su día hubo aquí en España, ¿no? Que a veces no valoras lo que tienes en casa y te lo están valorando fuera, ¿no? En todo caso, si vamos de nuevo a lo que es la movilidad, lo que está claro es que vamos de manera imparable a la movilidad del futuro y eso necesita de despliegue tecnológico y se va a apoyar de las nuevas energías. Todos desde el sector privado estamos impulsando proyectos, pero de verdad para hacer un despliegue que realmente genere esta aportación económica que necesitamos, sin duda la solución es la colaboración público-privada, indudable. Y Óscar, ¿puedes concluir? Sí, a ver,
Empezaría por decir que esta colaboración pues, ya se ha producido y tenemos claros ejemplos, que lamentablemente tenemos claros ejemplos, pero en este sentido, pues si os acordáis, al principio de la pandemia pues se pusieron en marcha iniciativas donde las entidades financieras y CaixaBank en concreto pues fuimos catalizadores de la ayuda hacia la sociedad y fuimos un poco el instrumento, gracias a nuestra red, a nuestra capilaridad, a nuestras capacidades de llegar al ciudadano, fuimos instrumento para, pues, por ejemplo, anticipar las pensiones, anticipar las prestaciones de desempleo, ayudas, préstamos, etc. Ahora con el tema con la situación de la erupción del volcán de La Palma, pues una vez más la red digamos, del sector bancario en la isla también, pues en lo que ha podido y en lo que son nuestros ámbitos, pues ha sido, digamos, el brazo, ¿no?, de llegar a la población en aquello que pudieran necesitar, ¿no? Y así ha sido agradecido desde el sector, desde la administración, ¿no? Por tanto, somos instrumentos, somos catalizadores y a la vez, porque resiliencia para mí no puede concebirse resiliencia sin hablar de colaboración, es decir, es un cambio de paradigma. Hace unos años entre entidades financieras a lo mejor no circulábamos información sobre ciberataques y ahora es casi obligatorio que la circulemos, pero ya no solamente intrasectorial, sino también intersectorial, es decir, construimos resiliencia entre todos colaborando y claro, el sector público y la administración deben ser catalizadores. Yo creo que deben ser catalizadores y un poco instrumentadores y promotores de esta colaboración entre entidades, ya no solo del sector financiero, sino de todos los sectores, que al final formamos este ecosistema de infraestructuras críticas, ¿no? Y si queremos dotar al país de mayor resiliencia, pues es un poco, la administración tiene que ser el elemento catalizador de todo esto. Por lo tanto, es en dos direcciones, ¿no?, en las que se debe producir. Yo creo que logros, sin duda, y desafíos también, todavía hay recorrido en la colaboración público-privada. Pues de verdad que con esta hemos llegado a las últimas preguntas, que como mínimo que teníamos preparadas. Si queréis contribuir y comentar alguna cuestión más, y si no, por mi parte, pasaría a cerrar. ¿Os ha quedado algo que queráis comentar? Porque es que estaríamos rato, ¿eh? Bueno, me gustaría concluir con 4 o 5 mensajes. Nos hemos pasado un poco del tiempo y os miro, agradeceros a todos que estéis aquí. Espero que seguro os haya parecido interesante y os haya abierto un poco más, ¿no? Quizás algunas cuestiones las habéis refrendado, ¿no? Y nosotros ya íbamos en esta dirección. Quizás algunas cuestiones os han ayudado, ¿no?, a quizás poder impulsar a futuro elementos de transformación en vuestras compañías. Tanto la presentación que nos ha hecho el secretario general, como la presentación que nos ha hecho Carlos Cabrera con el espectro de riesgos que ha levantado el Instituto Cerdà, como la visión y cómo lo están haciendo y cómo están apuntando a futuro los riesgos de las compañías, para no quedarse en la sensación de que un observatorio de riesgos es algo en sí mismo negativo, sino que es un acicate de cambio, de transformación y de potencialidades, sin duda. Yo me quedaría con 3 o 4 palabras a modo de resumen. Resiliencia, por supuesto, y por favor no pensemos que esta palabra ya está caducada ni de lejos. No hemos hecho más que empezar a ver la punta del iceberg, o sea, hay que entenderla, comprenderla y asimilarla mucho más entre las compañías. Adaptativa, estructural, resiliencia vinculada al equipo humano, sin duda, no únicamente al papel, sino a las infraestructuras, pero también al equipo humano. Ha salido mucho el rol, ¿no?, que estamos traspasando hacia las personas. Construcción de capacidades, yo creo que también sería otra de las grandes conclusiones que yo me llevo de esta mesa redonda. Esto va de prepararse para escenarios muy híbridos, escenarios muy complejos, de larga duración, y que además vamos a transitar sobre ellos, y por lo tanto va de construir capacidades de vivir y seguir operando en este sentido. Va de cómo el marco regulatorio nos ayuda, nos marca las pautas y nos puede acelerar, nos puede encauzar, no nos despista ni nos frena, sino que nos puede incluso apalancar. Y va de compartir y de colaborar, ¿no? Los riesgos son grandes, los retos, los desafíos todavía son mayores y por lo tanto va de que las empresas... Muchísimas gracias a los 3, Claudio, Daniel, Óscar, por transmitir estos mensajes, compartir vuestro día a día y vuestra visión, lo que estáis haciendo y lo que pensáis realmente. Ha sido un honor teneros en la mesa. Bueno, muchas gracias.